siempre. Aquí no se regatea esfuerzo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar a moderar o presentar las dos personas que tengo en la mesa, que me acompañan en la mesa y que son los verdaderos protagonistas de esta tarde, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Fundación Andaluza de Estudios Andaluces y a Tristán como director de la misma por abrirnos nuevamente las puertas de esta casa, del Museo de la Autonomía, y permitirnos una vez más pues, pasar una tarde disfrutando de Andalucía y del legado que nos dejó Blas Infante. Y bueno, procedo a iniciar la moderación de esta mesa, de lo que nos conlleva esta tarde. Y esta tarde nos acompaña pues un gaditano, José Luis Villar, y un sevillano, Manuel Ruiz Romero, nacido en La Macarena, pero afincado en Jerez. Y comparte un denominador común, que es el amor por Andalucía, y que han dedicado su carrera profesional a conocerla y a defenderla, intentar ponerla en valor y en el sitio que le corresponde. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Manuel, de todo corazón. Me siento muy afortunada esta tarde de hoy, porque a mi derecha José Luis y a mi izquierda Manuel, pues me siento una mujer empoderada, importante por compartir esta tarde con vosotros y nutrirme de vuestro conocimiento, de vuestro saber y vuestra trayectoria. José Luis, licenciado en Derecho y así como doctorado en Historia. Además cuenta con una trayectoria política institucional hasta el 2007. Yo creo que a José Luis Villar se le conoce dentro de toda la comunidad andalucista, ¿no? Tiene también muchas obras publicadas y todas centradas en Andalucía, y que esta tarde será encargado de presentar lo que nos reúne, la presentación del libro Andalucismo histórico, orígenes y evolución en tiempos de Blas Infante. Pero antes de dar la palabra a José Luis, voy a presentar al autor del mismo, permitirme. A mi izquierda tengo a Manuel Ruiz Romero. Como primer dato de presentación tengo que decir que es un referente, su tema de investigador. Él destaca por ser un investigador de todo lo relacionado con Andalucía, hasta los detalles más importantes o insignificativos que le da valor a la trayectoria de Andalucía y de todas las personas que la defienden y sorprendentemente destacar la figura de Blas Infante. Manolo es profesor de EGB y doctor de Historia Contemporánea por la Universidad de Pablo Olavide, y su tesis doctoral ya estuvo centrada en Andalucía, la génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición, que fue premiada por el Instituto Andaluz para la Administración Pública de la Junta de Andalucía. En los últimos años ha ampliado su formación académica con el logro del Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, porque Manuel también es un luchador y un investigador por el avance político y sobre todo de nuestra Andalucía. Manolo cuenta con una trayectoria amplia como escritor, cuenta con más de 30 libros publicados y más de un centenar de artículos y comunicaciones publicadas, siendo reconocido y premiado por muchos de ellos. Comenzó sus investigaciones empujado, como dice él y le gusta decir, por su maestro Escolapio, don Enrique. De aquella influencia educativa y de aquella amistad se forjó una buena parte de lo que hoy es Manuel, que podemos decir que lo define como un andaluz de conciencia. Hace ya 35 años que Manolo comenzó a investigar y centrándose en la temática del andalucismo histórico que hoy nos ocupa. Ha centrado uno de sus ejes de investigación en la figura del padre de la patria de Andalucía, investigar lo que hizo, lo que no pudo culminar, así como recuperar su legado para que sirva de empuje para los objetivos que me imagino que todos los que estamos aquí presentes nos gustaría
que Andalucía estuviese mejor reconocida de lo que está a día de hoy en el resto de España y que se reconozca la figura, evidentemente, de Blas Infante. Como buen profesor investigador, siempre está disponible allí donde éste le llame para hablar de Andalucía. Muestra es que hoy está aquí en Coria, invitado y animado por el Ayuntamiento de Coria del Río para iniciar hoy, con el día de hoy, la programación planteada por el 28 de febrero, Día de Andalucía. Yo soy un peligro a la hora de hablar. Los que me conocen lo saben, porque me enreo. Pero no voy a extenderme más porque los protagonistas, evidentemente, son las personas que me acompañan. Dar las gracias a José Luis y felicidades, Manolo, por estar aquí. Espero que este libro sea un éxito, estoy convencida que lo sea. Y espero verte muy pronto por estas tierras. Muy bien. Y que se te abra nuevamente la casa de Blas Infante para presentar tu próximo libro. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a José Luis. Muchas gracias, querida alcaldesa de La Puebla, querido alcalde de Coria, querida delegada territorial, querido Javier, vicepresidente de la Fundación Blas Infante. Gracias, queridos amigos, queridas amigas. Y perdonad que sea tan reiterativo con amigos y amigas, porque es que me siento entre amigos y entre amigas, ¿no? Y el primero de todos, el que es el verdadero protagonista, que es Manolo Ruiz. Y no es decirlo, por decir. Manolo y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, tantísimos años que casi la memoria ni nos alcanza. Los dos tuvimos la suerte, y yo creo que ha sido muy de agradecer, María José, que lo haya citado, de ser discípulos de Enrique Iniesta. Manolo y yo, cuando casi acabamos de abandonar la adolescencia, tuvimos el privilegio de conocer a esa figura única en la recuperación de la memoria del andalucismo y de la memoria del padre de la patria, que fue el escolapio Enrique Iniesta. Y yo creo que fue de él, y creo que Manolo también, de quien nos contagiamos del intenso amor a Andalucía y del intenso amor a la doctrina que Blas Infante creó, la doctrina andalucista, que yo creo que sería muy feliz si hoy pudiera vernos aquí reunidos alrededor de su casa, hablando de Andalucía, hablando de andalucismo, con la vitrina donde se guarda su bandera, donde se guardan los símbolos, donde se guarda todo el legado que le costó la vida. Y que podría decir, mi vida no fue en vano, mi vida no fue en balde, porque mi vida dejó un legado permanente para mi tierra, por la que viví, por la que morí. Yo creo que estaría muy feliz viéndonos hoy aquí esta tarde a todos nosotros. Yo le hablaba ayer con Manolo y decíamos la posibilidad, y si somos capaces, pues igual lo podemos hacer, de que esto no sea el que yo suelte una historia, que Manolo suelte la suya y que nos vayamos, sino que establezcamos un coloquio, un diálogo entre todos, entre los que estamos en la mesa, los que no estáis en la mesa, y que esto sea compartir y reflexionar juntos sobre lo que fue el andalucismo histórico. Pero desde luego unas palabras iniciales tengo que hacer tanto del libro como del autor, porque sin duda estamos ante un libro capital en la bibliografía sobre el andalucismo, un libro central, un libro que era imprescindible que se hiciera. Y Manolo le ha echado reaño, se ha puesto y lo ha concluido. Y esto es una verdadera joya. Esto es una joya que debería estar ya, aprovecho que tenemos aquí a dos miembros del Gobierno de Andalucía para decírselo, en todos los centros educativos de Andalucía. Esta es una obra de consulta esencial para quien quiera saber no solo del andalucismo, sino de Andalucía, porque el andalucismo, evidentemente, todos coincidirán conmigo que no puede entenderse sin Andalucía. El andalucismo surgió para Andalucía y es un elemento esencial de la identidad andaluza, de la realidad andaluza y de la historia de Andalucía, como es cualquier otra de nuestras señas culturales. Por lo tanto, yo animo a la Junta de Andalucía que en todas las bibliotecas de nuestros centros educativos, creo que en la introducción hacía referencia a Manuel Hijano, una introducción preciosa a los institutos, a la ESO y el bachillerato. Pues yo creo que hasta en primaria puede haber. Yo a mi hijo se lo voy a leer a cachito, y está en quinto de primaria, el mío pequeño, y le voy a leer trozos de esto, porque este es el camino de la búsqueda del amor de Andalucía. Insisto, es un libro capital por su contenido, un libro capital en que se sintetiza, como yo creo que no se ha sintetizado hasta ahora,
¿Qué es el andalucismo histórico? Desde sus orígenes en el siglo XIX de la historia contemporánea nuestra, hasta no solo el golpe de Estado del 18 de julio y la guerra civil que le siguió, donde esa primera generación del andalucismo cae ante las balas de la intolerancia y del fascismo, sino que avanza hacia el futuro, hacia lo que será el nacimiento de esa segunda generación. Y este libro sintetiza todos esos esfuerzos, todos esos trabajos. Quien quiera conocer algo con detalle, cuándo pasó esto en la historia del andalucismo histórico, quiénes participaron en esto, quiénes fueron los que estaban allí, qué es lo que dijeron, cuáles fueron los documentos que aprobaron, está todo aquí. Es un libro de consulta esencial para acercarse al andalucismo histórico, y no hay otro ahora mismo en el andalucismo sobre el andalucismo en nuestras bibliotecas, ¿no? Yo creo que este libro es una síntesis fantástica de la triple identidad de Manolo Ruiz. Me vas a permitir que te haga un poco de introspección. No lo voy a decir por orden, que sea él mismo el que ponga la orden. Yo a Manolo lo tengo conceptuado desde hace muchísimo tiempo con tres perfiles: el perfil de andaluz de conciencia, el perfil de maestro, el perfil de historiador. Y en este libro vemos perfectamente lo que yo llamo esas tres identidades esenciales de Manolo Ruiz. El Manolo Ruiz andaluz de conciencia, porque al leerlo, como lo podréis ver y lo podréis comprobar, no es un libro que se escribe desde la distancia y desde una asepsia malentendida. Es un libro científico, es un libro documentado, es un libro de un historiador, pero de un historiador que ama el periodo histórico del que está escribiendo y del que está investigando. Y lo ama por eso, porque es un andaluz de conciencia, un andaluz comprometido desde su adolescencia con esta tierra, y como lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. El perfil de maestro se ve en la pedagogía con la que está escrito este libro, en lo didáctico que es. Es un libro, insisto, de un historiador, es un libro científico, pero tratada la materia de una forma que cualquiera, desde los niños de primaria hasta los más mayorcitos que están en nuestro centro de participación activa, creo que se llaman ahora, ¿no? Efectivamente. Pueden acceder a él y entenderlo perfectamente, porque está contado en el lenguaje con el que hablamos todos los días. Y es el libro de un historiador. Es el libro de un historiador porque ha acudido a todas las fuentes que existen sobre el tema que estudia. Las fuentes documentales, las fuentes bibliográficas, las fuentes orales. Y sobre ella ha construido un relato absolutamente coherente, ordenado, preciso, propio exclusivamente de quien es un gran historiador. Hay una referencia en el libro que hace Manolo a la nómina de intelectuales comprometidos cuya labor hemerográfica, bibliográfica e investigadora, divulgativa siempre, ha sido desde diferentes disciplinas catalizadora de una intensa producción y de un legado sobre el que se ha ido construyendo una reflexión sobre el andalucismo del siglo XX al siglo XXI. Esto es una de las cosas que honra a Manolo, honra el reconocimiento a los que antes que él han trabajado sobre este asunto. Y cita Manolo a una serie de personas que para él, para mí y seguro que para muchos de los que están aquí, fueron esenciales en su proceso formativo. José Aumente Baena, Manuel Ruiz Lago, Enrique Iniesta, José Acosta, José María de los Santos, José Luis Ortiz de Lanzagorta, Juan Antonio Lacomba. Todos ellos figuras señeras en la investigación de Andalucía y del andalucismo. Aquí hay que incorporar el nombre de Manuel Ruiz Romero ya. Manuel Ruiz Romero sigue la estela y es vivo, presente entre nosotros, continuador de ese trabajo que es el que ha permitido, nunca lo olvidemos, que aquella losa de silencio que cayó sobre Blas Infante y sobre el andalucismo histórico a partir de julio de 1936 se haya recuperado. Aquello desapareció, se lo tragó la tierra, parecía que nunca había existido casi, y sin embargo las personas que aquí hemos citado consiguieron que eso se revelara de nuevo, se nos desvelara a todos los andaluces. Esa estela la que ha continuado Manuel Ruiz Romero con este libro. Por eso entiendo que es de justicia que en esa nómina debe incorporarse ya a Manolo Ruiz. Muchas gracias. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, alcaldes de Coria y de La Puebla, concejales, amigos todos,
Permitidme que mis primeras palabras sean de gratitud hacia un amigo que está entre ustedes y que quizá no los conozcáis muchos de vosotros. Y hablo de Jorge Lasso de la Vega, hijo del andalucista histórico Alfonso Lasso de la Vega, y que ha tenido bien estar entre nosotros hoy, y le agradezco su presencia. Dicho esto, y después de las palabras de José Luis y de María José, pues uno no sabe qué decir ya, porque ya se queda uno como muy pequeñito en la silla. Pero sí me voy a atrever a dar algunas consideraciones de lo que considero una obra que para mí ha sido un reto de madurez y de años de inserción y de inmersión en una temática que, como bien ha dicho José Luis, es fruto de un virus que me inoculó aquel escolapio que es mi padre intelectual, siempre lo digo, Enrique Iniesta, y que todavía de alguna forma sigue presente en mi vida. Cuando allá por noviembre u octubre del año 2022, esa tarde yo me dirigía a Manuel Pimentel ofreciéndole un proyecto de estas características, nadie iba a presagiar que a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, iba a tener una llamada suya personal diciendo: mándame el manuscrito que te lo publico. Indudablemente el manuscrito no estaba hecho, pero claro, él lo quería para el 4 de diciembre, dentro de su sentido agudo empresarial, normal. Bueno, para el 28 de febrero digo, no, esto necesita pozo, necesita tiempo, necesita reposo y necesita la calma suficiente para hacerlo con delicadeza, con tacto, sin prisa. Y esta síntesis y esta anécdota que compartí con Manolo Pimentel, director de una de las mejores editoriales que ahora mismo existe en Andalucía y que apuesta constantemente por el tema y por el autor andaluz, pues sirve un poco para ilustrar que no solamente era una necesidad este libro desde el punto de vista bibliográfico, sino también desde el punto de vista empresarial. El libro hunde sus raíces en toda aquella efervescencia republicano-federal, y yo creo que también con un gran matiz libertario y anarquizante, en todo lo que es ese magma que a finales del siglo XIX remueve las conciencias de los andaluces de la época y se cataliza a través de ese documento que es la raíz y el motor del andalucismo histórico. Me refiero a la Constitución de Antequera de 1883. Una Constitución que va a marcar un antes y un después en todo lo que significa el planteamiento político de Andalucía y que será, sin duda, la aspiración, no ya del propio Blas Infante, sino de todo el andalucismo político. El libro transita desde esa fecha fundamentalmente hasta 1936 con el asesinato del propio Blas Infante y con él, con otros tantos demócratas que se atrevieron a apostar por la libertad. De hecho, ayer mismo, la arqueóloga responsable de la excavación de Pico Reja señalaba, donde presumiblemente está el cuerpo de Blas Infante, todavía sin localizar, señalaba que hay 1.496 personas o restos fruto de represaliados. Por lo tanto, el libro, cuando llegué a ese punto, cuando llegué a ese 1936, entendía que el libro no podía acabar ahí. No podíamos hacerle ese flaco favor al andalucismo y no podíamos hacer que una vez más el 18 de julio triunfara. Por lo tanto, acometí la necesidad de un epílogo a modo de último capítulo donde apuntara algunas pautas a través de las cuales dibujara un poco cómo en la transición andaluza, ya desde el tardofranquismo, en los distintos movimientos políticos, culturales y sociales, se recupera también esa figura de Blas Infante y con ella todas las asambleas, todos los discursos, los libros, las publicaciones, el conjunto humano que significó aquella primera generación de andalucistas. El libro, por tanto, es el tránsito entre esa primera intelectualidad a finales del siglo XIX que responde a ese fatalismo, a esa indolencia que algunos marcan en la personalidad de Andalucía y que a lo largo de los años que he fijado, pues se convierte
a través de una conferencia de Blas Infante en el Ateneo de Sevilla, más tarde libros, después en un movimiento a través de los centros andaluces y de la Junta Liberalista, hasta que finalmente ya con la Segunda República está a punto de alcanzar y de culminar un proceso autonómico. Un proceso autonómico que, como todos ustedes saben, fue eliminado de raíz por el golpe de 1936. El libro consta de 27 capítulos, escritos en un lenguaje cercano, pero no por eso menos riguroso, acompañados de una bibliografía donde ampliar materia en cada uno de esos capítulos, referenciando también ese repositorio bibliográfico que existe en la web de la Fundación Blas Infante, donde se recogen todo lo que hay publicado hasta el día de hoy sobre esa cuestión, y se acompaña también de una serie de lecturas que ilustran un poco lo que se dice en ese capítulo. Por lo tanto, el libro es también un recurso didáctico, acompañado naturalmente con los recursos digitales que todavía se pueden disponer y se pueden consultar como libro abierto y, por supuesto, como material que no acaba en la última página. Por lo tanto, el libro, como digo, tiene un enfoque didáctico, riguroso, y en ese sentido sí quiero aplaudir, y está entre nosotros Rosa García Perea, que ha sido la coordinadora de esta obra. Quiero aplaudir la labor de los técnicos y de la editorial Almuzara, porque ha sido sensible a las intenciones de este libro y ha aumentado el tamaño de la letra, ha espaciado mucho los textos con la intención de facilitar la lectura para todos los públicos. En ese sentido, el libro aporta también, no solamente es un resumen, sino es también una síntesis de las últimas aportaciones que se han hecho al respecto. Desde la última tesis doctoral sobre Blas Infante, hecha por una técnica precisamente de esta fundación, Eva Cataño, sobre la prensa en la República y cómo trata el andalucismo y a Blas Infante, hasta el índice bibliográfico de la revista Córdoba, que ha hecho también Manolo Hijano recientemente. Citar también pues, los últimos acontecimientos, los últimos descubrimientos que ha habido a propósito del libro de Dimas en el municipio de Isla Cristina, donde compartió años de notaría don Blas, donde se manifiesta pues, una plegaria del perro inédita, absolutamente, donde salta un poco el amor y la necesidad que tiene el ser humano, en este caso del animal, y sobre todo también ese gran descubrimiento que ha sido esa ordenanza municipal que con fecha 1 de noviembre de 1924 emite el Ayuntamiento de Isla Cristina, donde se prohibía cualquier maltrato a cualquier tipo de animal. Una iniciativa pionera que esperemos que el Ayuntamiento de Isla sepa apreciar y, por lo tanto, sepa celebrar en su centenario, que es este año, como Dios manda. El libro también, por tanto, es una invitación al lector a introducirse en una materia, a profundizar, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y esa precisamente es la intención del libro, conocer y después amar. Yo resumiría la necesidad del andalucismo histórico como memoria de este pueblo, primero por el valor cívico que para la Andalucía de hoy posee esta etapa de nuestra historia. Asumimos este legado con naturalidad, pero hay que recordar que estos hechos, discursos, estas circunstancias nos permiten calibrar dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Es un poco el placer o la perspectiva que nos da la historia. Basta un ejemplo, un simple ejemplo, nuestra bandera. Nuestra bandera verde y blanca, nuestra Arbonaida, nace siendo una cuestión marginal, testimonial de los círculos andalucistas. Durante la Segunda República pasa a ser un símbolo oficializado a través de una serie de izados por toda Andalucía. A la vez que los ayuntamientos aprobaban se adherían a la cuestión autonómica que entonces se perseguía, se izaba la bandera verde y blanca. Y esa bandera verde y blanca fue intentada ocultar durante los años del franquismo, pero sin embargo durante la transición hemos sabido darle carta de naturaleza, en primer lugar en la calle con el 4 de diciembre, pero también amparada por una ley que la protege, que la cuida y que la respeta. Estoy convencido que el andalucismo infantiano refuerza el valor y el significado también de nuestras políticas, de nuestras conquistas políticas y sociales durante la transición.
Hemos sido la única comunidad autónoma que ha tramitado su autogobierno por el artículo 151 de la Constitución. Incluso me atrevo a preguntarnos una cuestión. ¿Hubiese sido igual ese proceso hacia la autonomía de no haber existido esta primera ola de andalucistas? Podríamos seguir incluso con esa reflexión. ¿Existiría una tercera ola de andalucismo si no hubiera habido una primera y una segunda ola de andalucistas? Pues no sé, ahí lo dejo. Precisamente al hilo de estas percepciones sobre este andalucismo en tiempos de Blas Infante, creo que con la normalidad con la que asumimos este legado, contribuye y refuerza un sentimiento identitario y de pueblo entre todos nosotros. Necesario, por supuesto, para encarar los grandes retos que Andalucía tiene de cara al siglo XXI. Hoy, como entonces, necesitamos además del orgullo de ser andaluz, además del sentimiento, necesitamos conciencia de pueblo. Porque somos un pueblo solidario, consciente, porque nos tenemos que organizar y porque tenemos necesidad de tener un espíritu crítico. Ya lo dijo Blas Infante. Sin duda, aquel andalucismo de las primeras décadas del siglo XX ha venido a redescubrirnos aún hoy, a definirnos y a enfrentarnos delante de nuestro espejo a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios fatalismos, y a la vez nos invita a descubrir lo mejor de nosotros, lo mejor como personas y como pueblo, a descubrir ese genio dormido que diría Blas Infante. El andalucismo, antes empapado de la vida pública, que ha empapado la vida pública de los andaluces y andaluzas, ha venido para quedarse entre nosotros. Ante esos intentos del 18 de julio de enterrar aquella primera generación, o los intentos también desde el poder ya más recientemente de un poder político de eclipsar toda la labor del andalucismo durante esa segunda generación, el andalucismo como análisis, reivindicación y propuesta sigue presente entre nosotros. Es más, yo diría que es imposible entender Andalucía sin el andalucismo desde los tiempos de Blas Infante hasta hoy. Y no solo porque las estadísticas que esta propia fundación demuestra, en el sentido de que nuestro pueblo se identifica plenamente con el estado de las autonomías, con sus instituciones y con la democracia, sino porque en el discurso, en la construcción del pensamiento colectivo, la política o en la propuesta electoral, no puede interpretarse hoy Andalucía sin subrayarse la densidad analítica y reivindicativa que implica el aporte discursivo del andalucismo. Incluso podríamos hablar hoy de los andalucismos, entendiendo o dando pie a las diferentes interpretaciones que el término implica. Por último, y eso también queda claro en la obra, nos toca a nosotros, andaluces y andaluzas, a asumir ese legado y transmitirlo a las nuevas generaciones. Somos parte de esa historia, pasada, presente y futura, y quedamos o no, la vamos construyendo día a día. Y ese empuje que nos imprimió ese primer andalucismo nos anima constantemente, cotidianamente, a progresar como conjunto humano. Andalucía es un proyecto en construcción y quizás es nuestra tarea. Como andaluces de conciencia, en estos momentos nuestro deber es acercar el mensaje del notario a nuestro pueblo, para que los hijos de Andalucía, con todos sus dolores, se reconozcan en el Blas Infante que llevan dentro. Espero que disfruten con este libro tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Muchas gracias. Andalucía necesita menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital,
al servicio de todos. Descubre las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía.